Hablamos de COVID-19, del rebrote que vive el Gran Santo Domingo y de las nuevas cepas confirmadas ya por Salud Pública que están circulando en nuestro país y que inclusive son resistentes a la vacuna. Hemos invitado esta noche a la doctora Natalia García, quien es directora científica sobre COVID-19, y con ella queremos hablar justamente sobre la publicación que hizo la revista británica Health and Primary Care y que publica su estudio científico sobre COVID-19. Natalia, cuéntanos de este estudio científico hecho en plena pandemia, en el momento en el que vivíamos, el momento quizás más crítico. Sí, fíjate que en ese quería rectificar la idea de que fue UNIBE que reportó las cepas ya enviadas al CDC, que todavía no lo ha confirmado el ministerio, pero parece que ya están reconocidas hasta el momento con las informaciones que son muy creíbles, de gran respeto para nosotros, de esta publicación de UNIBE. Pues fíjate que en plena pandemia, antes de que entrara todo este proceso, desde enero nuestra clínica se preparó con procesos administrativos para adecuar toda la estructura a la pandemia. Como encargada de protocolos, ya en marzo yo tenía un protocolo preparado de una visión generada a través de los protocolos chinos, italianos y españoles. Entonces edificamos esta primera guía para manejar este fenómeno que se acercaba, ¿no? Pero cuando vimos el gran flujo de pacientes llegando a la institución, entonces comenzamos a caracterizar la enfermedad en 7 tipos de pacientes. Teníamos el A, que es el paciente con síntomas leves y que tenía una pulsoximetría, para ser breve, mayor de 96 de oxígeno. Síntomas leves, el hemograma normal. Entonces a ese paciente lo podíamos manejar ambulatoriamente. El B era un paciente con más edad, más de 70 años, y que tenía comorbilidades, llámese el obeso, el hipertenso, o el diabético, o el renal. Entonces, este paciente, si tenía nivel de oxigenación normal, por encima de 96, con un nivel de linfocitos en sangre mayor de 1100, un dímero, que es la prueba de tromboembolismo, de trombos en la sangre, que estuviera menor de 1000, podíamos manejar con cautela en casa, con un mayor número de fármacos. Entonces entraba el fenotipo C. El C era el paciente que ingresábamos en la institución. Entonces ese paciente ya llevaba un manejo que era más agresivo. Después pasaba al D, donde ahí entraba el biológico famoso, que la primera clínica que lo usó en ese momento fue la Unión Médica, el tocilizumab. Un biológico que hoy ha desencadenado desenlaces maravillosos porque inhibe la tormenta inflamatoria desatada por la interleuquina 6. Pasamos al E, es un paciente más crítico que ya estaba en cuidados intensivos, paciente que ya estaba bajo niveles de uso de oxigenación, tenía que usar oxígeno, aporte de oxígeno con altos flujos y pronación. Y por último, que fue el número 7, el paciente, el F, fue un paciente que observamos que era un paciente refractario a todos los fármacos que podíamos utilizar. Entonces ahí empezamos a utilizar fármacos como eritrocitos lavados, que es más bien el plasma que hoy día, el plasma de convaleciente. Fue una primera práctica implementada en la institución con este gran equipo de hematólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, que manejamos el Team COVID. Entonces aquí manejábamos otros fármacos ya más avanzados. Entonces hicimos estos 7 pacientes de fenotipos finalizando abril. Entonces en ese momento empezamos a hacer nuestros cruces, nuestros estudios en pares de otros pacientes y cómo respondieron al tratamiento. No hubo mortalidad de ningún paciente a los 45 días, de hecho están vivos todavía. Este estudio le pareció muy original porque hoy día observamos fenotipos en todos los países, incluyendo Estados Unidos, pero estos fenotipos salieron a la luz en octubre, ahora en enero. Hay un estudio también en revistas norteamericanas. Entonces a ellos les pareció que la primicia en el mundo fuimos nosotros como país, porque en ese tiempo nadie pensó en fenotipos. Entonces entendieron que aprobaron nuestro manuscrito, gracias a Dios, a un gran esfuerzo, porque en plena pandemia estudiábamos diario el comportamiento de esos pacientes. Ese tiempo que no trabajábamos en la consulta, lo destinábamos a enfocarnos en cómo salvar esas vidas y cómo identificar el paciente que necesitaba de ciertas intervenciones más oportunas o más agresivas o no.
un manejo ambulatorio o un manejo intrahospitalario. Hoy es un logro, después de 1 año y medio, como país desarrollado, nos sentimos muy orgullosos de que tuvimos la primicia en el mundo de haber creado fenotipos en el COVID. Natalia, te felicito. Es un orgullo para nosotros saber que estamos siendo reconocidos internacionalmente por un estudio donde participaste, una médica científica dominicana, y que a veces nosotros tenemos tanto talento aquí y necesariamente no sale a los medios de comunicación, y esas son las cosas que realmente se debe de resaltar. Quiero preguntarte si algo ha cambiado de esos fenotipos desde ese estudio que hiciste, que lo empezaste a hacer en abril, ¿cierto? Sí, cierto. Quiero identificar primero que los manejos han variado muchísimo. De la hidroxicloroquina hemos pasado ya a antivirales específicos, de acitromicina también hemos cambiado todos estos fármacos, pero siempre digo, agradecemos a esos fármacos, salvamos vidas. Ser agradecido es la gran virtud. Hemos cambiado el fenotipo. ¿Cuál cambiamos? El fenotipo A, porque en ese momento no sabíamos que la anosmia, la falta de olfato y la falta de gusto, que es la disgeusia, era una manifestación de ese tipo de paciente tipo A, que es el más leve. De que un paciente me dice no tengo olfato, y yo, ay, qué bueno, no va a progresar a gravedad, le va a dar leve. O sea que si se te quita el gusto y el olfato, es un síntoma de que te va a dar leve. Leve, porque afecta el bulbo raquídeo, la parte superior central, pero se queda simplemente en síntomas limitados. De ahí no nos pasa. O sea, lo conocemos un poco más, y qué bueno, porque ya podemos inferir un diagnóstico, una evolución en determinados pacientes. En ese mismo grupo tipo A, tengo otra caracterización. Todas las mujeres, aunque sean fitness, delgadas, ejercitadas, en ese grupo de pacientes, las mujeres jóvenes, todas, mayoría, aunque no tengan ningún síntoma, debemos buscar el dímero D, que es un indicador de trombos en la sangre, cuyo nombre recibe científicamente RITA, que es reacción inflamatoria trombótica aguda asociada al COVID, porque muchas mujeres tienen este nivel muy elevado de dímero D. Natalia, sintomáticas. Muy bien, o sea que las personas que tienen otros síntomas, pero no tienen pérdida de olfato ni gusto, ¿deberían tener algún tipo de alerta para ir a buscar ayuda médica? De inmediato. Y mi peor indicador, más que la disnea, que muchas veces el paciente no lo puede percibir porque es algo muy subjetivo, y de hecho este virus tiene tendencia a manifestarse como hipoxia silente. El paciente está riendo, pero no tiene intercambio gaseoso, se está asfixiando por dentro. Entonces es mejor que la fiebre. Si te persiste con fiebre, esto implica que el paciente está desatando y liberando una respuesta inflamatoria severa que puede involucrar en la afección pulmonar y sistémica más importante, la fiebre. Para mí es un indicador de severidad más importante en COVID, porque eso implica, y más de 7 días, sobre todo del 7º al 10º día, si hay una fiebre que persiste, es de gravedad. Es un paciente que va a evolucionar muy mal. Natalia, gracias. Para mí es un placer siempre poder conversar contigo, nutrirnos de todas esas informaciones de primera mano que tú tienes estudiadas, muchas por ti, y que puedas compartirlo con la gente. Ojalá y que estas informaciones que tú das sirvan para que la gente tome un poquito de conciencia, porque ciertamente necesitamos más compromiso de la gente que sale a la calle a fiestar de manera clandestina, que no se vacuna porque entonces después no puede tomar alcohol, y que le tiene miedo a la vacuna porque dice que le van a poner un chip. Malaya sea, pero cuántas cosas. Muchas informaciones desatinadas que afectan a una población con una idiosincrasia muy especial como somos nosotros los dominicanos. Yo exhorto a los dominicanos a que por favor se vacunen. Mi padre, yo lo pongo de ejemplo, tiene 90 años, tiene varias enfermedades importantes, y mi madre y yo y toda mi familia nos hemos vacunado, creemos en la vacuna, y si necesitamos un refuerzo lo haré también de forma consciente, porque este virus va a tener una larga estadía en el mundo, por lo que ha experimentado tantas mutaciones que día a día nos sorprenden. Natalia, gracias. Hay que estar rigurosamente cuidado y protegido. Vacunado. Y vacunados. Muy bien. Gracias, doctora Natalia García,
directora científica de COVID-19 en nuestro país. Vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve y al regreso yo les cuento que aquí está el señor Ramón Tolentino, arrasa en redes sociales y hoy le vamos a preguntar por lo que ustedes quieran.